Esa directiva es importante que se pueda ser muy puntual en el reglamento, en este caso para discutir si se va o no se va a comisiones. Es uno a favor y uno en contra nada más, precisamente para obviar tiempo, pero bueno, ya soltó el asunto, pues hay que terminarlo. Primero, es importante que no prejuzguemos con tanta facilidad. Están prejuzgando ya que a lo mejor compañero Luis Armando y un servidor que estamos solicitando que pase a comisiones, que estamos en contra de la proposición. Por supuesto que no, al contrario. Yo felicito la preocupación y la ocupación de que haya monitores, maestros hombres o asistentes educativos en la escuela. Yo fui maestro por 38 años. Fui director general de educación básica 3 años, en el que apoyé a los maestros sombras. Incluso en aquella ocasión podíamos tener psicólogos para que atendieran a los niños que tuvieran alguna discapacidad, como son los niños del trastorno autista, aquellos con síndrome de Down y también a los TDAH que tuvimos en las escuelas. Aquí el asunto es que hay que tener la información completa para poder decidir de qué manera lo vamos a hacer. Por eso estamos planteando el que se pase a comisiones, no porque estemos en contra. Por eso no se vale subir aquí y linchar como si uno, al pretender que se vaya a comisiones, está en contra de una propuesta. No, y eso lo tenemos que ir procesando para no prejuzgar que por el simple hecho de que le pedamos que se vaya a comisiones lo tengamos que estar en contra. Yo estoy a favor y ha sido una lucha que he dado durante muchos años. El asunto es el cómo, y tengo propuesta porque yo la puse en práctica y les voy a plantear. Primero vamos a hacer un poco de historia. En la reforma educativa del 2012, con Peña Nieto, que la aprobaron el PAN y el PRI en aquella ocasión, que fue un atentado contra los maestros, al cual un grupo de maestros al que yo pertenecía, que es la Corriente Democrática Sindical, nos opusimos, precisamente porque era lesiva de los derechos de las maestras y de los maestros de México. Afortunadamente se revirtió una parte nada más, hicieron reformas, incluso el artículo 3, en el que pusieron aspectos que debieran de ir en leyes secundarias, en lo que viene siendo el artículo 3, que debe de manejar los principios, no tanto detalles operativos como lo incluyeron en el artículo 3. Posteriormente a la reforma educativa se procesó lo que es el fondo de aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo. También un grupo de maestros, minoritarios si ustedes quieren, alzamos la voz para oponernos al FONE, como se le conoce, y no tanto al FONE, sino a lo que estaba contemplando el fondo de aportaciones para la nómina educativa y el gasto operativo de las entidades federativas. ¿A qué nos oponíamos? El FONE reconoce, y por eso no se puede con gasto federal trabajar los monitores como se trabajaba antes. Resulta que el FONE reconoce solamente profesor de grupo, director de escuela, supervisor escolar, jefe de sector y asesores técnicos para ciertos rubros, nada más. Antes del FONE, las secretarías tenían la potestad de que ante necesidades tan sensibles, fíjense, tan sensibles como es el apoyo a la educación especial, que incluso intentaron desaparecer la educación especial, que no se les olvida, ahí están los registros, intentaron desaparecer la educación especial y afortunadamente no lo lograron. Resulta que en el FONE no aparece, no viene la figura de monitor y no se puede, como antes se hacía, dependiendo de las necesidades de las entidades federativas, comisionar a maestros o psicólogos para atender esta importantísima tarea de poder asistir al maestro de la escuela regular con un monitor, un maestro sombra o un asistente educativo. Importantísima, porque también resulta que en el proceso de educación especial y en esos tiempos
cambiaron el enfoque de la educación especial. Del enfoque médico que existió durante mucho tiempo y que todavía persiste las inercias del enfoque médico en el sentido de que un niño con un problema o con un asunto, un trastorno o una discapacidad es una persona que tiene una enfermedad y que hay que atenderlo y que la atención es individualizada por parte, efectivamente, como lo dice el compañero, por las unidades de servicios de apoyo a la escuela regular, que son las USAER. Pero resulta que al cambiarse el enfoque médico y hacerse integrador, plantean que las USAER van a estar apoyando al maestro de grupo de la escuela regular para que los niños y niñas que tengan alguna discapacidad, como puede ser trastorno autista, síndrome de Down, TDAH, etcétera, se integren al grupo regular, estén en el grupo regular y no los saquen del grupo regular para estar siendo atendidos en el aula de USAER. Y que el maestro de USAER va a atender al maestro de grupo y el maestro de grupo se va a encargar de atender al niño con educación especial al interior del grupo regular. Pero efectivamente, como lo dicen las compañeras y tienen mucha razón, y yo lo avalo, no es posible que un maestro de grupo, ante situaciones graves, y fíjense que me tocaron después como director de escuela primaria en la Hugo César Piñeda Chacón, turno matutino, que pueden ir medios, periodistas, diputados a preguntar, hay todavía maestros con los que trabajé ahí, a madres y a padres de familia, de qué manera resolvió el profesor José María Viláez como director el asunto de los monitores, ahí en esa escuela. Resulta que es imposible que un maestro de grupo que tenga algún niño con un trastorno autista severo pueda él atenderlos. Teníamos la opción, ¿cómo le hacemos? O atiendo al niño con las actividades especiales que debe tener o atiendo al grupo. Y fíjense que me tocó conocer maestros con un alto valor de la responsabilidad y la ética que no sé cómo le hacían, de tan buenos profes que podían lograr hacer las dos cosas con mucho esfuerzo, que tampoco era la solución. Pues resulta que un servidor tuvo maestros sombras, 2011, cuando regresé como director de escuela, 2012, en 2013 que se crea el FONE, desaparecen ya esa potestad de las entidades de poder comisionar maestros y a partir del 2014 me quedo sin maestro sombra. Fue un asunto en el que de alta ocupación y preocupación decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Brian? ¿Qué vamos a hacer con Kevin? ¿Cómo le vamos a hacer para que estos niños puedan seguir recibiendo la atención que tenían anteriormente? Hicimos solicitudes a la secretaría de ese tiempo, no se nos atendió y tenían la razón legal, el FONE no reconoce esas figuras, no podemos comisionar, vamos a ser observados. Después supimos que de alguna u otra manera se comisionaban de manera escondida algunas personas y sí se podía hacer, pero para esa noble labor que estamos reconociendo aquí resulta que no había forma, no hubo forma. Mi propuesta, ¿cómo lo resolví? Y ahí está, y es el asunto que les quiero plantear y que lo queremos que lo planteemos para hacer una estrategia estatal de lo que un servidor le funcionó en la escuela Hugo César Piñeda Chacón, turno matutino del fraccionamiento Camino Real. ¿Cómo le vamos a hacer para solucionar ese problema, profe? En una reunión de consejo técnico vimos cómo lo íbamos a hacer. Resulta que un servidor y junto con los maestros de esa escuela decidimos enviar solicitudes a las escuelas de educación, de las escuelas formadoras de docentes de educación superior, incluso de bachillerato, en el que les pedimos que todos aquellos alumnos que al final de su carrera tienen la obligación de presentar el servicio social, nos pudieran a nosotros destinar a aquellos que vivieran incluso en el área de influencia de la escuela o para esos rumbos, para que cumplieran con sus 400 horas de servicio social. Y fíjense que tuvimos una amplísima respuesta. El grupo de USAER, que está en la escuela, y si no, en la zona siempre hay un USAER,
se encargó de trabajar una capacitación inicial con las prestadoras de servicio social que llegaron a mi escuela para que pudieran, pero finalmente el mejor capacitador es el maestro de grupo, porque el maestro de grupo es el que finalmente plantea las actividades, ¿eh? El maestro de grupo es el que plantea las actividades y lo que ocupa es precisamente el maestro sombra o el monitor que pueda acompañar al niño con alguna discapacidad para poder desarrollar las tareas y que al mismo tiempo el maestro pueda atender al resto del grupo. Resulta que ya no solamente tenía en un grupo o en dos grupos un maestro sombra, tuve en todos los grupos de la escuela hasta 2 personas asistiendo al maestro de grupo, hasta 2 como asistente educativo. 2014, 2015 al 2018 resolví el problema del monitor del maestro sombra con los prestadores de servicio social. No todo es el dinero. Y a veces lo más fácil es hacer una propuesta, decir páguese y póngase un profe, páguese y llévese. Cuando sabemos que los ayuntamientos, salvo tal vez Los Cabos, están pasando por una situación sumamente difícil y que le vamos a agregar una carga financiera mayor cuando hay opciones. Fíjense, no estoy negando la importancia de tener maestros sombra y de monitores, no lo estoy negando. Lo que estoy planteando es que esta estrategia que a un servidor le funcionó, es una estrategia que se puede acordar con la propia Secretaría de Educación Pública para que en una vinculación interinstitucional con las escuelas formadoras de docentes, con las escuelas de educación superior, se pueda, con los prestadores de servicio social, atender la asistencia educativa. Y el propio Departamento de Educación Especial, conjuntamente con las USAER, serían las que estarían a cargo de dar una capacitación inicial a los asistentes educativos que harían las veces de monitores en las escuelas. Y no tendríamos solamente 1 o 2 por escuela, podríamos tener mucho más por cada una de las escuelas. Y además agrego que la propuesta de monitores ya está en la ley general, perdón, en la ley estatal de educación. Nada más que esa ley estatal de educación, el gobernador Mendoza Davis no la publicó y ahí está. Y ahí viene, en uno de los artículos viene, se lo propuso precisamente, no recuerdo si el diputado Esteban Ojeda, como parte de la Comisión de Asuntos Educativos, la propuesta de que hubiera monitores. Sin embargo, tiene que replantearse a la luz de que no necesariamente la propuesta tiene que ir encaminada a que los ayuntamientos paguen a alguien o el gobierno del estado paguen a alguien cuando hay una estrategia que puede ser mucho más eficiente, incluso por el número de monitores que podemos tener, y mucho más pensada y articulada entre la propia Secretaría de Educación Pública como eje rector y las escuelas formadoras de docentes que existen en el estado y las de educación superior. Es cuanto.